Bienvenidos al programa Vive Risaralda. Hoy desde el lago La Pradera, cuyo hermoso paisaje lo tenemos al fondo, estamos con el escritor dosquebradense Julián Chica Cardona. Julián, ¿cómo ha estado? Buenos días, doctor. Gracias por invitarme a este programa. Bueno, cuéntele a los televidentes dónde nació. Sí, yo vengo de Filadelfia, de esa diáspora que hubo en el periodo del 60, que llegan a buscar las ciudades intermedias y a buscar la educación. Bueno, ¿por qué llegó a Dos Quebradas? Bien, precisamente en la década del 60, pues hay una serie de cambios en el país con la Alianza para el Progreso y hay construcción de vivienda en Pereira, y Pereira se convierte en una plaza receptora de los municipios del norte de Caldas, buscando precisamente mejores condiciones de vida. Bueno, Julián, Dos Quebradas es un municipio joven. Usted llegó en sus primeros años. ¿Cómo era ese Dos Quebradas de ese entonces? Cuéntele a los televidentes cómo era ese Dos Quebradas. Hoy tenemos un Dos Quebradas con más de 200.000 habitantes, una ciudad pujante, con mucha construcción, con gente llegando a este municipio. Pero en el entonces, cuando usted llegó, ¿cómo era nuestra ciudad? Dos Quebradas para la época de finales de la década del 60 era una zona rosa, era un sitio de entretenimiento. Usted encontraba aquí las discotecas en el sector de La Popa, encontraba los bañaderos en las quebradas, estaba la plaza de toros donde la gente venía a ese espectáculo taurino, y en suma había casas de campo muy lindas y todo, y era un lugar de paso, era un lugar, una zona rosa, por donde obligatoriamente tenía que pasar el viajante, fuera en ferrocarril o fuera en bus hacia la capital del departamento. Bueno, Julián, usted llega a Dos Quebradas, estudia en su colegio, hace sus estudios, ¿y cómo empieza su vida pública en este municipio? Vea, yo llego a Pereira, al barrio Boston. Llego a matricularme en la Normal Nacional Mixta, soy normalista, egresado de allá en el 72, y cuando ya el municipio adquiere ya su patente, pues es erigido como municipio y empiezan a haber opciones de vivienda, es cuando empezamos a ubicarnos ya en el lugar, porque Pereira se convierte también en una plaza expulsora. Pero en el momento en que llegamos, Dos Quebradas era un lío, era un caos habitacional. Las condiciones aquí eran de un dormidero, un dormitorio de la conurbación, y entonces ya con el tiempo ese liderazgo obliga a que realmente las comunidades vean en uno la posibilidad de estar representados, de tener una vocería. Bueno, Julián, ¿y a dónde llega Dos Quebradas? ¿A qué sitio Dos Quebradas llega Dos usted? Quebradas nos instalamos en el sector de la Capilla, que es como el eje histórico, digámoslo así, ese lugar donde hay como una representación, digamos, arquitectónica de ciudad, tiene una forma de ciudad, porque pues tiene un templo, tiene su parque, está el colegio, y siempre yo creo que las comunidades están girando en torno a un centro de acopio de servicios y de educación y de esas cosas. Llegamos al sector de la Capilla. Bueno, Julián, ¿y usted empezó como docente? ¿En qué año empezó? No, la docencia la empecé inmediatamente, terminé en la Normal. Risaralda en ese momento fue escogido como departamento piloto en Escuela Nueva. Entonces esa experiencia, una experiencia muy linda, ser maestro de todos los cursos en un solo salón. Entonces cada pared era un escenario distinto por cada grado, y ahí empezamos esa tarea a partir del año 73. Bueno, luego fue secretario de gobierno del municipio. ¿En qué periodo y con qué Sí, alcalde? primero fui concejal en el 92, luego de haber dirigido el Grupo Despertar a lo largo de unos 8 o 9 años, que era una organización cívica, que el propósito de ella era establecer como unos lineamientos en la comunidad para que ella misma resolviera sus cosas. Julián, llega usted a ser secretario del municipio de Dos Quebradas del año 95 al año 97. Cuéntenos cómo es esa historia. Sí, pero antes de eso, pues hubo un trabajo cívico. Yo fui representante legal del Grupo Cívico Despertar. En la década del 80 el municipio tenía todavía muchas precariedades, aquí llegaba mucha gente, desplazados, aquí había gente ubicada a las orillas de las quebradas,
Y entonces un grupo de profesionales nos organizamos para trabajar los sábados y domingos. Con ingenieros nos regalaban, por ejemplo, el zinc con el que se hacían los herramientas, y con eso organizábamos las casetas comunales, y la madera, la guadua estaba en las orillas de los lugares, y con eso pues empezamos a tener como ser visibles. Luego de eso, asociado con el magisterio del lugar, se organizó una asociación llamada Educadores 2000, y en torno a ella se tomó una fuerza política para llegar al consejo. Luego del consejo, entonces, fue cuando fuimos llamados a cartera de gobierno, y pues paradójicamente en gobierno en esa época era para tumbar ranchos y para todo ese tipo de invasiones, que era el pan nuestro de cada día en el municipio. Entonces sí, estuve en un gobierno del 95 al 97, y además de eso organizamos el gremio de carniceros, el gremio de carretilleros, en fin, les enseñamos que era posible ellos tener mejores condiciones dentro de su escenario de trabajo a partir de una vocería, de una representación legal. Bueno, Julián, así como usted, yo soy dosquebradense por adopción. Yo llegué de otro municipio, pero usted llegó antes. ¿Cómo visionaban ustedes a Dos Quebradas en ese inicio del municipio? ¿Usted cree que como tenemos al Dos Quebradas de hoy, ese era el Dos Quebradas que ustedes visionaban desde ese entonces? Sí y no. Primero, porque el escenario natural de discusión de todos los temas de planeación y de prospectiva de la ciudad, región, era la Casa de la Cultura. La verdad es que en la Casa de la Cultura se discutieron todas esas cosas luego de que fue el Colegio Salesiano también un escenario natural donde ya se produjo el parto político de crear el municipio. En la Casa de la Cultura se discutían incluso hasta el nombramiento del gobernador, el nombramiento del presidente de la Asamblea Departamental, de la Junta del Área Metropolitana, y decía que sí y no porque el objetivo se ha logrado, convertir a la ciudad en una ciudad de primera categoría, estar certificada en educación, ser el sitio geográfico para empresas internacionales de la categoría, por ejemplo, de Servientrega. Toda la logística del mundo se maneja en Dos Quebradas. Es curioso porque es equidistante a los aeropuertos más importantes del mundo. Y decía sí y no porque es que el municipio surgió como una iniciativa privada, como una iniciativa de buena voluntad, de gente con humanismo, y ahora ya eso no se ve. Ya con los cambios constitucionales y toda la división territorial del país y todo, esto se convirtió ya en un escenario de castas, de élites que se divorciaron completamente con el sector productivo, se divorciaron con las necesidades reales que tiene el conglomerado, y entonces a veces toman decisiones absurdas de élite, como sucede en todas las élites. Julián, Dos Quebradas es el municipio más joven de Risaralda. Inició como un corregimiento de Santa Rosa. ¿Usted cree que Dos Quebradas tiene identidad? Mire, esa pregunta es muy gruesa, porque tiene varios ítems. El primero sí hay que definir qué es la identidad. La identidad es un principio de la lógica, que quiere decir ser exacto a sí mismo, es decir, ser idéntico. Cuando uno dice, ese hijo es idéntico al papá, es un error, no es idéntico. Nadie es idéntico a nadie. Uno es idéntico a sí mismo. Sino que la crisis contemporánea, la ausencia de pedagogía que hay en la sociedad, hace que los jóvenes y las jóvenes quieran parecerse a alguien, parecerse al artista o al futbolista o parecerse al piloto de la película, porque no entiende el valor tan importante que es ser idéntico a sí mismo. Y uno no es idéntico a sí mismo porque no se conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si usted no conoce su territorio, usted no lo ama. De modo que el punto, ese sería uno de los ítems. El punto es de la flaqueza, la debilidad que hay en el asunto de pedagogía. Dos Quebradas tiene identidad. El hecho es que en las condiciones tan difíciles que habían para lograr su autonomía, lo hizo. Para el 59, cuando fue en noviembre del 59 la Asamblea Departamental de Caldas, que Manizales tenía un conflicto ya casado con Pereira, y Dos Quebradas era muy identificado con el capital pereirano, con la iniciativa pereirana y eso.
fue en el 59, ya tenía 20 juntas de acción comunal. Dos Quebradas fue el primer lugar, fue donde hubo la primera junta de acción comunal en Colombia, en el 61, después de que el plebiscito del 59 le abrió la puerta en el plan de desarrollo a la idea de que la comunidad estuviera organizada en juntas, con personería jurídica. De modo que hay una identidad política, y esa identidad es tan fuerte que hubo 4 generaciones en torno a esta tarea, porque le recuerdo, doctor Sigifredo, que en 1936 se presentó el primer proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental de Caldas para segregar este territorio de la jurisdicción de Santa Rosa de Cabal y anexarlo a la jurisdicción de Pereira. ¿Por qué? Porque la desatención y el desinterés de la cabecera por esta región pujante que estaba creciendo a pasos agigantados era muy notoria. Entonces usted aquí veía la casa de Ricardo Sánchez, el escritor cronista de Pereira. Veía usted las emisoras de Pereira estaban acá. Aquí en este lugar estaban con capital pereirano. La carretera de Pereira a Santa Rosa de Cabal fue construida por Giovanni Di Citi, capital pereirano. Entonces ellos sentían un dolor de territorio, de ellos invertir de su propio bolsillo en un territorio que estaba en manos del desgreño y que no tenía absolutamente nada. De modo entonces que la identidad es muy clara, es una identidad política, una identidad de dirigencia. Hemos visto pues que de aquí ha sido siempre como un hervidero de líderes en todos los campos. De modo que el asunto de identidad tiene que ver es con esos elementos, ¿cierto? Ahí se dice que al no tener identidad dosquebradense, en Dos Quebradas hemos cometido muchos errores. La clase política que elegimos, la gente que nos gobierna, que por eso hemos tenido tantas incidencias en corrupción que han causado perjuicios al municipio. ¿Tiene alguna razón ese decir o no? Sí, se relaciona con lo anterior que había dicho, el divorcio que hay. Los que tuvieron la iniciativa de crear este municipio fueron los empresarios. Fue la necesidad de darle autonomía educativa cuando el padre Ávila, rector, que lo llamaban también alcalde, padre salesiano, padre Ávila, desde los salones de su colegio empezó a convocar a la dirigencia, a la juventud, a todos, al padre Ávila hace rato. Desde ahí esa iniciativa era una iniciativa privada. Es más, es una comunidad que viene de Verona, Italia, y que ellos están en todos los países de Latinoamérica pensando siempre en crear buenos ciudadanos, ¿sí? Cuando los Tulemón, cuando Albán, cuando todo ese puñado de empresarios, la gente de La Rosa, interesados en darle la posibilidad de que esos recursos que ellos aportaban, esos impuestos que generaban, esa riqueza laboral que generaban, quedara aquí. Ahí como nació el municipio. Luego el divorcio aparece y obviamente que sí se han cometido errores precisamente porque los que llegan allá totalmente o desconocen el territorio o no les interesa un pepino el territorio. Bueno, Julián, digámosle a los televidentes cómo podemos definir a un dosquebradense. Bueno, yo creo que un dosquebradense es un ciudadano venido de todas partes, como Diógenes, una persona que está buscando opciones de vida para su familia, que tiene mucho potencial, porque aquí usted encuentra potencial en todos los campos, que es emprendedor, porque la verdad, si el municipio tuviera que atender laboralmente a todas las personas que llegan allá, esto sería, ya hubiera una bomba de tiempo, hubiera estallado. Entonces yo creo que un dosquebradense es un ciudadano muy consciente de su proyecto de vida, capaz, que tiene iniciativa empresarial y que le preocupa el destino de su territorio. Por eso es que se habla que no tiene identidad, porque requiere es una ratificación de esa identidad, ¿cierto? Una apropiación, que haya desde el Estado una política pública de apropiación de la identidad, porque sí existe, sino que está, digamos, es como en el mercado negro, digamos, es voz populi, está en las comunidades, pero esa voz no ha llegado todavía a las instancias de decisión. Bueno, Julián, esta ciudad está formada por personas que hemos llegado de otras partes, y hace 2 lustros era una tierra de danza, de música andina,
le dio lustre a Colombia, nosotros los desquebradenses le dimos lustre a Colombia. ¿Qué queda de eso? De ese pasado grandioso que teníamos? ¿Qué queda de eso aquí en Dos Quebradas? Sí, hay que entender que el país cambió después de la Constitución del 91 y entonces eso le aplicó le puso una lápida a las casas de la cultura. La Casa de la Cultura de Dos Quebradas llegó a ser la sede nacional de las demás casas de la cultura de Colombia. Y por eso se veía mucho, estaba centralizada la tarea cultural. Pero ella siempre se ha mantenido. Aquí tenemos ya, por ejemplo, alianzas con los cultores de Pasto, hay alianzas a todo nivel. En este momento se está trabajando culturalmente una alianza, por ejemplo, con Tarimoro, México. Y los artistas están, pero cada uno ha tenido que resolver su propia situación que atomizó la centralidad cultural. Entonces cada uno tiene su taller o su sala concertada o tiene su sala de exposición, tiene su sitio de trabajo, tuvo que tener su personalidad jurídica. Tanto es así que ahora podemos hablar que en el CINIC ahí estamos inscritos alrededor de 800 artistas de Dos Quebradas en redes, constituidos en redes, cada una por las áreas que ya definió el Ministerio de Cultura, y están en completa vitalidad. Precisamente ahorita en agosto tuvimos una toma cultural de más de 62 artistas en Filadelfia, Caldas, con motivo de los Juegos Regionales de allá. En esta historia pública del municipio de Dos Quebradas, ¿hemos tenido una política pública de cultura o no la hemos tenido? Es la que ha faltado, porque los artistas prácticamente en una condición de indigencia han mantenido su tarea, porque es que esa es su naturaleza. Su proyecto de vida es esa, hacer su teatro, trabajar su danza, hacer sus cuadros. Por ejemplo, aquí recuerdo ahora al maestro Quintana, que muy generosamente me regaló un cuadro y yo no sabía que ya estaba en exposición. Entonces ellos prefieren regalar la obra, ¿sí? Porque ven que no hay el público que está no aparece reconocido dentro de una política pública donde se vea que esa es una forma también de darle valor agregado a la ciudad. Julián, contémosle a los televidentes qué hace el arte y la cultura en el ser humano, y especialmente en los niños. ¿Qué produce? Sí, pues yo creo por muchos ejemplos que hay, es que le amplía el espectro de visión en la vida, lo cambia, lo transforma, hace que él mire prioridades dentro de las opciones que hay dentro de, pues, en este mundo lleno de basura, porque hay muchas cosas que impiden que la persona obtenga una respuesta sobre su propio talento. Y en los niños hay ejemplos muy lindos, como la Sinfónica, por ejemplo, que está en el barrio Granada, que dirigía el profesor Guillermo Villa, que tristemente nos lo arrancó las balas de la indolencia de esta ciudad y de este país. Y ahí tenemos ya, hay casos de niñas y niños que han escogido como carrera ya la dirección orquestal, y están en facultades en Antioquia y están en otros lugares, y entonces vemos que ese es un ciudadano diferente, ciudadano totalmente diferente. Hoy tenemos un problema grave en el país, y es el problema de la drogadicción. ¿Es la cultura un antídoto contra la drogadicción? Yo pienso definitivamente que sí, porque la capacidad de asombro está a partir del arte, en cualquiera de las expresiones. Y la drogadicción lo que lo ubica a la persona es en un mundo mecánico, artificial, que le aumenta la desilusión cuando ya sale de esa enajenación en la que se encuentra. Yo creo que el país debería invertir más, todo el país debería invertir mucho más en esas pedagogías, pero a partir del aprender haciendo, a partir del aprender el ejercicio del arte, de la expresión artística, de la explotación del talento, de la manipulación y el manejo, el dominio, por ejemplo, de un instrumento musical. O sea que si queremos una Dos Quebradas mejor, las escuelas populares de arte serían la solución. Sí, porque serían un apoyo del sistema educativo, serían una forma de potenciar todos esos directores que hay de música, profesores de danza, profesores de tantas cosas que hay y que están subempleados, que lo hacen es porque les nace, les gusta, se sienten interpretados en ello, tienen identidad. Esa concertación con el Ministerio de Cultura, como en las salas de teatro, ¿han dado resultado o no? Pero es muy precaria, es es decir, es como es miseria en cooperativa, porque la ONG
que postula ante ellos, ante el Ministerio de Cultura, tiene que llenar un papeleo inmenso, eso es toda una tragedia de papeles y de cosas sujetas a la ley 80 y a toda esta normatividad que hay, y finalmente cuando usted quiere postular un proyecto de un año que digamos puede costar, cubriendo los costos básicos de salarios mínimos, 20, 30 millones de pesos, el ministerio le aporta 6 o 7, y el papeleo es como si fuera para un proyecto de 100 millones de pesos. Lo uno es eso. Lo otro es que lo manejan por cuotas departamentales. Entonces, digamos, a Risaralda le asignan 5 salas concertadas o 3 salas concertadas, como ha sucedido. Entonces se vuelve una guerra campal entre las ONGs, cuando debería haber un pool de todas las ONGs, a que todas participen en una bolsa completa, para que eso verdaderamente refleje el propósito misional de esa política pública del ministerio. Usted lo dijo ahorita claramente, como no hay una política pública en cultura, todos en distintas direcciones tratan de conseguir los recursos para tratar de sacar sus proyectos adelante. Pero si la tuviéramos clara, esa política pública concertada, sector público y sector privado, y cuando hablo del sector público es la nación, el departamento, el municipio, yo creo que lograríamos más metas. Yo creo que trabajaríamos con todos los cultores del municipio de Dos Quebradas y realmente llevaríamos más cultura a todos los rincones del municipio. Yo creo que aquí estamos cometiendo un error, o el Estado está cometiendo un error. Sí, claro, el Estado, entre comillas, porque es que cuando decimos la nación, el departamento y el municipio, lo restringimos solamente a la esfera de lo gubernamental. Y el Estado también es bienestar familiar, también es la Policía Nacional, sí, también es el Ejército. Es decir, hay cantidades de entidades de economía mixta que en sus presupuestos en los cuales no aparece la partida presupuestal de cultura. Es más, no vamos lejos. Del área metropolitana, la amante junta del área metropolitana, AMCO, Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, eliminó el rubro del apoyo cultural a todos los procesos, cuando esa es la malla que puede entretejer la gobernabilidad en los municipios de tanto conflicto que tiene esa jurisdicción. Julián, estampilla Procultura, ¿la necesitamos en Dos Quebradas? Claro, es más, la estampilla Procultura creo que es el 0.5% de una sobretasa que se aplica a la contratación. Yo pienso que esa estampilla debe ser más, debe ser 3, el 4%, porque es que los resultados se están viendo. La estampilla Procultura está reflejando aquí en el lago. Este lago ya estaba, eso aquí hasta se murieron los patos, en un periodo que hubo de abandono total, y lo vemos reflejado acá, lo vemos reflejado en las delegaciones, lo vemos reflejado en esas hermosas carrozas que muestran, por ejemplo, los desfiles de las fiestas. Pero eso lo hace ¿quién? Es la mano de obra, digamos, barata de los artistas, pero es la creatividad, es una mano de obra que tiene valor agregado, que con ese pequeño recurso que ingresa al municipio de La Estampilla desde el año 2005, un acuerdo creado por el Consejo Municipal, creo que usted tenía conocimiento bien desde antes, señor, y nos está permitiendo que haya un recurso fresco, un recurso propio, digamos un ingreso corriente propio, para poder apalancar otros recursos a nivel de otras instancias. Vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya regresamos. Muy pronto, cientos de especies convertirán el parque temático en un fascinante mundo natural. Millones de visitantes tendrán la oportunidad de conocer las bioregiones sabana africana y bosques andinos. Este es un proyecto orgullosamente colombiano en manos pereiranas. Convoca Alcaldía de Pereira e Infi Pereira. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de Buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.uwleones.com.co. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche.
Regresamos en nuestro programa Vive Risaralda. Le quiero preguntar sobre la marcada, que es un vestigio del pasado precolombino de Dos Quebradas. ¿Se puede hacer turismo ecológico sin afectar el medio ambiente? ¿Turismo cultural sin afectar el medio ambiente? Bueno, primero pues tengo que reconocer que usted está utilizando el nombre correcto. Es el Parque Natural Regional La Marcada, no Las Marcadas. Son unas piedras marcadas petroglifos, pero sí es La Marcada. La Marcada fue descubierta por el arquitecto Guillermo Hoyo Salazar en la década del 80. Él fue quien empezó a hacer la primera caracterización del lugar. Y sí, pero se requiere una figura jurídica, porque ese territorio involucra área de Santa Rosa de Cabal y de Dos Quebradas, e incluso de Pereira. Bueno, Entonces hay que crear una asociación de los municipios, la corporación para ello, y hacer no solo el turismo cultural, sino también científico, porque ahí hay arqueología. bueno, y hay que reconocer que esta administración organizó la vía, construyeron placahuellas. Uno ya podría ir a La Marcada en vehículo Sí. sin ninguna dificultad. Hace varios años para ir allí era caminando, no era fácil, pero entonces esta administración ya ha ido invirtiendo lentamente para que los dosquebradenses, los risaraldenses y los colombianos podemos ir a ese sitio tan hermoso que tenemos en los límites entre Dos Quebradas y Santa Rosa. Julián, en Pereira hay más o menos 150 entre murales y esculturas que fueron construidas por los constructores en un requisito que le exige a la administración municipal de Pereira cuando iban a hacer estas grandes edificaciones. ¿Usted cree que esto podría ser viable en el municipio de Dos Quebradas? Que aquí a los constructores se les exija un mural o una escultura. Vea, doctor Sigfredo, eso es un acuerdo metropolitano que fue promulgado en 1987. Ya en ese año sonaban el run run de las áreas metropolitanas. Y ese acuerdo aplicaba para Dos Quebradas también, porque en cuanto al aspecto de planeación, Dos Quebradas encajaba en esas políticas, sino que aquí no hubo voluntad política. Debería funcionar. Cuando ya llegó la dicha pues de cortar la cinta de las áreas metropolitanas, el área olvidó ese acuerdo. Pero sí, obligaba a que todo urbanizador tuviera proyecto de más de 2.500 metros cuadrados, tendría que llamar a un artista y aplicar un espacio para arte público, que me parece en este momento es un gran acierto de esa dirigencia de esa época. Y bueno, ¿y entonces en Dos Quebradas qué? No, sería el área metropolitana, doctor, la que estaría encargada de eso, porque sería el ente gestor de toda esa tarea del amoblamiento, todo lo que es las políticas públicas relacionadas con lo urbano en la región. Bueno, vamos a mirar qué pasa ahí en ese proceso, porque mientras uno ve a Pereira con estas esculturas y estos murales, en Dos Quebradas son muy pocos, prácticamente no existen. No hay. No hay. Sí, aquí vemos la estructura armónica, que fue una obra de Nelson Sánchez, dosquebradense, un artista que incluso era más conocido en México que aquí en Colombia, y eso fue obra de la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando estaba José Giraldo Duque ahí al frente, en la primera administración del doctor Aguirre. De Germán Aguirre Muñoz. Pero es una escultura que ha pasado a menos. Ahí estuvo tapado por una carpa, la carpa del transporte masivo, y la gente no sabe qué es eso. Entonces siempre insisto yo en que ha faltado esa pedagogía. Dos Quebradas necesita una cátedra de Dos Quebradas. Julián, durante 6 meses escuchamos en la W un poema suyo. Cuéntenos cómo ocurrió, cómo se dio y qué beneficio, qué perjuicio le ha traído que su poema haya salido durante 6 meses en esta prestigiosa emisora. Yo creo que cuando el poeta o el escritor produce una obra estética y ya se convierte de dominio público, ahí ya ese es el beneficio, ya se siente pagado espiritualmente. Usted me habla de un poema que titula Yarumos, que apareció en un libro titulado Ciudades de Agua. Es un libro dedicado al ambiente, al agua, al paisaje cultural cafetero, y en una presentación que se hizo en Lima, Perú, y luego que pasó a lo digital, entonces de pronto de ahí fue tomado, en una coyuntura que eran los 10 años de la W Radio y los 150 años de Pereira, porque pues como soy miembro de número de la Academia Pereirana de Historia, me parece que esa fue una de las razones. Ese poema está hecho en la voz de John Gress, que es una voz internacional,
y para mí pues un orgullo que esté ahí, y ya con eso yo me siento ya muy gratificado, muy pagado ya, porque Pereira sonó en en todo el territorio de habla hispana en ese tributo que se le hizo al sesquicentenario. Bueno, Julián, muchas gracias por acompañarnos a este programa. El tiempo es corto, ojalá pudiéramos tener más para poder hablar de Dos Quebradas, de la parte cultural. Yo quiero decirle que nos sentimos muy bien representados por usted como escritor, como representante de nuestra raza, de los más de 200.000 habitantes que vivimos en la ciudad industrial de Risaralda. A ustedes, televidentes, muchas gracias por acompañarnos, por vernos, y los invito al próximo programa. Que estén muy bien y un feliz día para todos.